Preocupa la cantidad de suicidios que se han producido en el último tiempo acá en San Rafael, específicamente son alrededor de 4 en el último mes y por eso vamos a buscar la palabra de un especialista para que nos comente, bueno, qué tener en cuenta, cuándo estar atento, cómo prevenir también un suicidio, no solo en adolescentes, sino en personas mayores. Por eso vamos a dialogar con el psiquiatra Claudio Abiján, que nos va a dar algunos detalles a tener en cuenta. Sí, es un tema muy complejo, pero lamentablemente cada día más habitual o más común, entonces está bien que hagan este tipo de notas como para que se difunda, bueno, la problemática y se tomen iniciativas para abordarla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando alguien tiene ya un instinto o unas ganas de? En realidad el suicidio está vinculado en la mayor parte de los casos a una sensación de impotencia en la persona y por lo tanto es una huida, un escape al sufrimiento o a la problemática que cuenta, ¿no? Eso sería en el gran número estadístico. Entonces hay que estar atento a indicadores como por ejemplo que la persona esté cursando un cuadro depresivo, que esté aislado socialmente, la persona empieza como a tomar distancia no solo de los vínculos familiares, sino también laborales o sociales, y entonces de esa manera uno puede estar de algún modo preparado para prevenirlo si estamos atentos a eso, ¿no? ¿Esto sería que les cuesta pedir ayuda o por ahí ellos lo hacen de una forma que no lo interpretamos porque es muy común que dejen por ahí cartas o mensajes en las redes sociales, nadie me entiende, nadie sabe lo que me está pasando? En general, cuando se deja alguna carta es o explicativa para los seres queridos o familiares y en algunos casos el suicidio es también un acto de, podríamos llamarlo de venganza hacia alguna persona y en esos casos también se deja una carta como que por culpa de yo hago tal cosa, ¿no es cierto? Pero no siempre hay cartas. Y respecto de los comentarios en redes sociales, puede ser en una mayoría de casos un pedido de ayuda para que alguien tome, rescate ese mensaje y haga y tome cartas en el asunto, ¿no? ¿Y cómo eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede estar atento a, bueno, alguna situación, alguna persona que por ahí decimos, no, no es para tanto y sin embargo sí es esta tendencia que tiene? Bueno, en este momento estamos todos en medio de un malestar social muy profundo, muy marcado, entonces por eso es que la estadística de suicidios está aumentando. Antes había un número importante de intentos de suicidio y en este momento ha aumentado la metodología letal para que la persona consiga, no es cierto, lo que se propuso. Una de las cosas que hace muchos años se organizó en la ciudad de Malargüe fue una red de abordaje o de atención al suicidio. Entonces se capacitó, por ejemplo, docentes para que estén atentos en las escuelas a captar a algún niño o niña que pudiese estar en riesgo y de esa manera, con una red de contención, ofrecer en principio una ayuda telefónica y después la consulta, ¿no es cierto?, con especialistas para evitar que el proceso siga, ¿no? Siempre hay un proceso previo. Hay gente que está inmersa en una depresión grave o a veces no es tan grave la depresión, el cuadro que está cursando y algo lo anima o alguna situación lo desborda y concreta el suicidio. Creería en base a la experiencia que hay un cuadro depresivo grave para que la persona llegue a esto porque es por eso que ve como un callejón sin salida y donde quizás el disparador parece la última gota que llena el vaso, pero en general hay un cuadro depresivo importante. En algunas excepciones, por ejemplo con adolescentes, no necesariamente el cuadro depresivo es crónico y profundo, pero sí el malestar es intenso y sumado a una actitud un poco impulsiva del adolescente
se concreta el suicidio, ¿no? ¿Y sirve hablar en las escuelas, en los medios de comunicación, en las familias? ¿Sirve hablar de este tema? Porque muchas veces se tapa, sobre todo se habla de los medios de no publicar cuando hay gente que se suicida porque, bueno, se produce un efecto dominó, se dice esto es así, que son mitos, son realidades. Siempre en las problemáticas complejas del ser humano hay mitos y hay realidades y hay excepciones, ¿no es cierto?, a la norma. Por ejemplo, antes se hablaba de que quien avisaba no lo iba a concretar, ¿no? Ese es un mito que cada día está más cuestionado por la experiencia, lamentablemente, que estamos enfrentando. En lo personal considero que sí es necesario hablarlo, tanto en escuelas como en notas de este estilo, para que la gente lo tenga en la agenda del día y esté atentos a que un familiar, si está en riesgo, necesita ayuda y no esto de esperar que en algún momento salga solo o consiga la ayuda él solo. Es decir, no siempre la persona que está mal tiene los recursos internos para gestionar la ayuda. Entonces, estando el grupo de contención cercano atentos, esa ayuda se puede gestionar con mucho más eficacia, ¿no? ¿Y cómo y dónde pedir ayuda, Claudio? Bueno, en general está el Estado, ¿no es cierto?, a través del hospital, de los servicios de salud mental, los centros de salud con servicios de psicología. En la parte privada, yo creo que hay una oferta importante de psicólogos y psiquiatras atentos a esta problemática. Entonces, eso depende de la realidad de la persona para pedir ayuda. Y a través de las escuelas, pensando en los niños y adolescentes, yo creo que en este momento la mayoría de las escuelas cuenta con algún gabinete psicopedagógico y entonces a través de este medio se podría gestionar la ayuda, ¿no? ¿Y cómo se puede ayudar a una persona que está transitando un momento difícil? Es porque muchas veces, bueno, uno trata de ayudar, ¿no? A que salgan, a que conversen, a visitarlos, pero bueno, también llega un punto que la persona se cierra y la otra persona que quiere ayudar por ahí se cansa. ¿Qué nos podrías sugerir? ¿Qué tips nos podrías dar para también o no invadir o no cansar y realmente que surta efecto? La consideración de no invadir en este tema del que estamos hablando, yo diría que no esté presente. Es decir, yo creo que si la persona necesita ayuda, hay que estar. Es cierto que puede asumir una postura negativa respecto de hablar o de aceptar la ayuda, pero uno lo que no puede hacer es dejarlo solo, ¿no es cierto?, para que el proceso siga. Entonces, considero que uno tiene, insisto en la atención, estar atento a esos indicadores de angustia, de tristeza, de aislamiento, a veces de consumo de sustancias o medicación, que todo va sumando a este proceso. Y de esa manera evitar la culminación del proceso, ¿no? ¿Te ha llamado la atención este pico o esta ola que se ha notado, al menos en San Rafael, a lo que es un lugar chico y por ahí, bueno, nos enteramos o conocemos o sabemos de los casos, o es una tendencia que se está dando a nivel mundial post pandemia? Yo no conozco estadísticas a nivel mundial, pero entiendo que post pandemia hay cuadros de mucho malestar psicológico que tiene que ver con el aislamiento, con la interrupción de los vínculos familiares de las personas, incertidumbre de cómo seguimos. Entonces calculo que el malestar es general y sí llama la atención, por ejemplo, el hecho de que, esto lo dijimos al comienzo, pero se está invirtiendo esta ecuación en donde ya no son tantos los intentos de suicidio, sino ya los suicidios concretados, ¿no? Ese es un indicador social de malestar y al que hay que estar muy atentos y ocupados. Insisto en la idea de que la persona que se siente mal, por lo general tiene, aunque sea una pequeña red social o familiar, y entonces este grupo primario cercano, si está atento al malestar del paciente, tiene que gestionar la ayuda. Y en general, insisto, el Estado está preparado para brindarla
Lo que en el Estado a veces no se puede lograr es el seguimiento del caso con cierta frecuencia por el exceso de pacientes, y en ese caso creo que la parte privada puede ser una alternativa si la persona tiene los medios para acceder. Pero insisto que en el primer escalón de la ayuda el Estado está completamente preparado para brindarla, ¿no? Y siempre buscar ayuda, ¿no? Porque una vez es capaz que minimiza una situación y dice, no, buscar ayuda y tratar, ¿no?, de visibilizar el tema. Sí, yo recomendaría nunca minimizar el tema del suicidio, aun cuando un adolescente lo expresa como parte de por ejemplo, de una discusión, en fin, cuando se expresa la ideación suicida, en este momento la recomendación es tomarla muy en serio e indagar qué problemas está enfrentando esa persona para poder ayudarla, ¿no? Yo no lo minimizaría.